Bienvenidos a Relatos del Terror, relatos que nos comparten nuestros seguidores para compartir con todos ustedes. Comenzamos. Relato número 1. Una familia, mamá, papá y su hijo de 9 años, decidió mudarse a una casa de madera a las afueras de la ciudad. El padre siempre soñó con un lugar tranquilo, lejos del ruido, rodeado de árboles y silencio. La madre aceptó, aunque algo en esa casa le causaba un extraño escalofrío desde el primer día. La vivienda estaba algo deteriorada, con paredes crujientes y un olor a humedad que parecía no irse nunca. Los vecinos más cercanos vivían a varios kilómetros, y el bosque envolvía la propiedad como si quisiera tragársela. La primera noche, mientras desempacaban, el hijo les dijo: «Mamá, hay un niño mirándome desde el bosque». El padre salió con una linterna, pero no encontró nada más que la espesura. Lo atribuyeron a la imaginación del pequeño y lo mandaron a dormir. Esa misma madrugada, la madre despertó con un sonido, pasos arrastrándose por el pasillo de la casa. Pensó que era su hijo, pero al ir a su cuarto lo encontró profundamente dormido. El ruido continuó, ahora más cerca de su habitación. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío, pero en la pared vio algo extraño. Unas marcas, como huellas de manos pequeñas, impresas en la madera, húmedas y oscuras. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. El niño hablaba con alguien en su cuarto. Decía que era su amigo del bosque, un chico que lo invitaba a jugar en las noches. El padre, intentando mantener la calma, bajó al sótano para revisar la estructura de la casa. Allí encontró algo que los anteriores dueños habían dejado atrás. Fotografías viejas de niños, todos con los ojos tachados con tinta negra. Esa noche los tres escucharon ruidos dentro de la casa. Risas infantiles que corrían por el pasillo, golpes en las paredes y una voz suave que repetía el nombre del hijo. Cuando la madre fue a la habitación del niño, lo encontró mirando fijamente hacia la ventana abierta, sonriendo. Al verlos entrar, el pequeño señaló al bosque y dijo con una voz extraña, que no parecía la suya: «Ya vienen por mí, y por ustedes también». La luz se apagó de golpe, y lo último que escucharon antes de que todo quedara en silencio fue el crujir de muchas manos pequeñas arañando las paredes de madera. Relato número 1, parte 2. El padre, con el corazón desbocado, corrió hacia la ventana y cerró las cortinas con fuerza. La madre abrazó al niño, que reía con una risa hueca, desconocida. El silencio duró apenas unos segundos. Después, un golpe seco en la puerta principal retumbó por toda la casa, seguido de otro y otro más, como si docenas de manos pequeñas estuvieran intentando entrar. Las paredes comenzaron a crujir, la madera gemía como si algo desde afuera presionara para derrumbarla. El padre tomó un hacha que había dejado en el sótano y gritó a su esposa que corriera con el niño. Pero cuando intentaron salir por la puerta trasera, ya estaba abierta, y en el umbral había figuras, niños, decenas de ellos, de piel pálida, ojos hundidos y bocas negras, sonriendo con dientes largos y afilados. Sus cuerpos parecían quemados en algunas partes, como si hubieran muerto en un incendio. Avanzaban lento, arrastrando los pies. El padre levantó el hacha, pero una de esas criaturas saltó sobre él con una velocidad inhumana. Las manos pequeñas comenzaron a arañarle la cara, arrancándole trozos de piel, mientras otras se le colgaban de la espalda y los brazos. La madre gritó, intentando alejar al niño, pero el pequeño ya no luchaba. Miraba a las figuras con una calma inquietante. «Ya no son extraños, mamá. Son mi familia», dijo con voz grave, ajena a la suya. De pronto el niño se soltó de los brazos de su madre y corrió hacia ellos, fundiéndose entre esas figuras espectrales. La mujer, desesperada, intentó alcanzarlo, pero una mano fría atravesó su abdomen por detrás. Cayó al suelo mientras la sangre manchaba la madera, sus dedos tratando inútilmente de detener la herida. El último sonido que escuchó fue el grito desgarrador de su esposo mientras era devorado vivo, su carne desgajada en pedazos por las bocas insaciables de esos niños. Cuando todo terminó, la casa volvió a quedarse en silencio. Las criaturas arrastraron los cuerpos hacia el bosque, dejando solo rastros de sangre en las paredes.
Dentro de la casa, en el cuarto del niño, se oyó una risa. Una risa que ya no pertenecía al hijo, sino a algo más antiguo, más oscuro. Y sobre la pared, con sangre fresca, apareció un mensaje. Uno más se une a nosotros. Relato número 2. El apartamento que nunca debí rentar. Hola, amigos de Relatos de Terror. Les escribo porque necesito compartir lo que viví hace unos meses, y quizás suene como una historia inventada, pero juro que cada palabra es real. No busco fama ni visitas, solo advertir a quien piense mudarse a un lugar demasiado barato para ser cierto. Mi nombre es Mauricio, y todo comenzó cuando tuve que cambiarme de departamento. El dinero no me alcanzaba y encontré un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El anuncio decía: se renta piso amplio, recién remodelado, precio accesible. El precio era tan bajo que no lo dudé, aunque el lugar tenía un aspecto lúgubre desde el primer momento. El administrador era un hombre extraño, de cabello canoso y mirada perdida. Cuando me entregó las llaves me dijo algo que me incomodó. Si escucha ruidos por la noche, no abra la puerta. Nunca. Me reí nervioso, pensando que quería asustarme, pero su seriedad me dejó con un nudo en el estómago. El apartamento estaba en el 7º piso. Era amplio, con ventanas grandes, aunque la luz parecía nunca entrar por completo. La primera noche, a eso de las 3 de la mañana, escuché 3 golpes en la puerta principal. Eran secos, calculados. Fui a mirar por la mirilla y no había nadie. Durante los siguientes días, los golpes se repitieron a la misma hora. Algunas veces eran suaves, otras tan fuertes que la puerta temblaba. Una madrugada, escuché una respiración pesada al otro lado. Quise gritar, pero mi voz no salió. Luego comenzaron los mensajes. En el espejo del baño, con el vapor de la ducha, aparecieron palabras que no escribí yo. Ya eres nuestro. El 7º no perdona. Yo vivía solo y no recibía visitas. Un viernes llegué del trabajo y encontré todos mis muebles apilados en el centro de la sala, formando un círculo extraño. Sobre ellos una silla volteada como si fuera un trono. No había señales de forzamiento en la puerta. Nadie pudo haber entrado. El miedo se volvió insoportable, pero me convencí de quedarme un poco más, solo para no perder el depósito. Fue un error. Una madrugada, los golpes no fueron en la puerta, sino en las paredes, en el techo, en el suelo. El apartamento vibraba como si quisiera expulsarme. Luego escuché pasos dentro, pasos descalzos que se arrastraban, y una voz ronca detrás de mí, tan clara que casi sentí su aliento. «No abras, ya estamos dentro». Me encerré en el baño, llorando. Cuando al fin reuní valor para salir, encontré la puerta de salida abierta de par en par. El pasillo estaba oscuro, y al fondo, de pie, había una figura alta, encorvada, con los brazos demasiado largos. No caminaba, solo se deslizaba. Cerré los ojos y corrí hacia las escaleras. No recuerdo cómo llegué a la calle, pero cuando miré hacia arriba, la ventana de mi apartamento estaba iluminada. Y allí, entre las cortinas, alguien me observaba. Al día siguiente volví con un amigo para recoger mis cosas, pero el administrador se negó. «Ese piso ya no está disponible», dijo seco. «Mejor agradezca que salió caminando». No volví jamás, ni por mis pertenencias ni por el depósito. Ahora vivo en otro lugar, mucho más pequeño, mucho más caro, pero al menos duermo en paz. Aunque algunas noches, a las 3 en punto, escucho golpes suaves en mi ventana. Yo sé que esa cosa aún me busca. Eso es lo que quería contarles, amigos de Relatos de Terror. No sé si alguien más haya vivido algo parecido en el 7º piso de ese edificio, pero si algún día ven un anuncio demasiado barato, piensen en mí y no lo renten. Relato número 3. Hola, amigos de Relatos de Terror. Quiero compartirles algo que me ocurrió hace un par de años, con la esperanza de que alguien pueda explicarlo, aunque en el fondo sé que no tiene explicación. Cuando mi abuela murió, me dejó en herencia su vieja casa en un pequeño pueblo. Era una construcción grande, de madera oscura, con 2 pisos y un ático. Yo había pasado allí algunos veranos de niña, pero siempre me incomodaba el ambiente. Mi abuela decía que era por la historia del lugar. Según ella, la casa estaba construida sobre un terreno donde antes hubo un cementerio.
Yo nunca le creí. Con la herencia, todos me aconsejaban venderla, pero pensé que podía remodelarla y usarla como descanso de fin de semana. Así que un sábado viajé sola para quedarme la primera noche. Todo parecía normal al principio. El aire olía a polvo y a madera vieja, pero la estructura estaba en pie. Recorrí las habitaciones recordando mi infancia. Lo único que me dio escalofríos fue el segundo piso. Las puertas estaban hinchadas por la humedad y en la esquina del pasillo seguía la mecedora de mi abuela. Nadie la había movido desde su muerte. Esa noche me acosté en el cuarto principal, pero a la medianoche desperté con un sonido suave, repetitivo. Era un crujido rítmico, la mecedora moviéndose sola. Subí con una linterna, convencida de que era el viento, pero el pasillo estaba cerrado, sin ventanas abiertas. La mecedora iba hacia adelante y hacia atrás, lentamente, y el aire alrededor estaba helado. Lo peor no fue eso, lo peor fue ver que había alguien sentado. No era mi abuela, era una figura femenina sin rostro, solo una sombra densa que sostenía en sus manos el rosario que ella siempre llevaba colgado en el cuello. Intenté gritar, pero la garganta se me cerró. Retrocedí hasta tropezar y la linterna cayó al suelo. Cuando la recogí, la mecedora estaba detenida, pero el rosario estaba tirado a mis pies. Corrí escaleras abajo, directa a la puerta principal. No abrió. Ninguna de las ventanas cedía. Pasé horas intentando salir, llorando, escuchando cómo los pasos de alguien bajaban lentamente la escalera. En algún momento me quedé dormida en la sala, abrazando el rosario. Desperté al amanecer, con la puerta abierta como si nunca hubiera estado cerrada. Convencida de que había sido un mal sueño, volví semanas después, esta vez con una amiga. No le conté nada para no asustarla. La primera noche no pasó nada, pero la segunda mi amiga me despertó a gritos. Decía que alguien la estaba observando desde la esquina de su cuarto. Cuando fui a ver, encontramos el rosario encima de su almohada. Ese fue el punto de quiebre. Vendí la casa ese mismo mes, a un precio ridículo. No quería volver a pisarla jamás. Pensé que todo había terminado, pero hace poco recibí un mensaje de voz del nuevo dueño. Era un hombre nervioso que apenas podía hablar. Me preguntó con un hilo de voz: ¿Usted también la vio? ¿A la mujer de la mecedora? El mensaje se cortó con un ruido extraño, como un golpe seco. Intenté devolverle la llamada, pero su número estaba fuera de servicio. Desde entonces, algunas noches, cuando apago la luz de mi recámara, me parece escuchar un crujido rítmico, suave y constante, como si una mecedora se balanceara en la oscuridad. Y siempre, en la mesita de noche, encuentro el mismo rosario que juré haber tirado el día que huí de la casa. Relato número 4. Hola, amigos de Relatos de Terror. Nunca pensé que tendría que escribir algo así, pero necesito desahogarme y advertirles lo que me pasó con mi familia. Quizás alguien entienda qué fue lo que vimos aquella noche en la casa del lago. Me llamo Ernesto, tengo 38 años y estoy casado con Claudia, de 35. Tenemos 2 hijos, Santiago, de 6 años, y el pequeño Mateo, de 4. Hace un año decidimos ir de vacaciones a una cabaña cerca del lago San Lucas, un lugar que parecía sacado de una postal. La cabaña la encontramos en un anuncio de internet: madera rústica, chimenea y un muelle privado para pescar. El dueño apenas habló con nosotros, solo dijo: disfruten, pero no se queden afuera después de que caiga la noche. Pensamos que era una advertencia por los animales salvajes de la zona y no le dimos importancia. La primera tarde fue perfecta. Los niños corrieron por el bosque, Claudia preparó una carne asada y yo me senté en el muelle a beber una cerveza mirando el agua. El silencio del lugar era extraño, demasiado absoluto. Ni insectos, ni pájaros, nada. La primera noche, Santiago nos despertó llorando. Decía que había alguien en la ventana de su cuarto. Lo calmamos, asegurándole que era su imaginación. Pero al día siguiente, en el cristal de la ventana, había marcas de manos pequeñas, como si estuvieran apoyadas desde afuera. La segunda noche, el pequeño Mateo comenzó a hablar solo. Cuando le preguntamos con quién jugaba, respondió muy serio: con el niño del lago. Él quiere entrar a jugar conmigo. Claudia y yo nos miramos preocupados.
Los dos escuchamos claramente pasos húmedos en el pasillo, como si alguien descalzo caminara goteando agua. A la tercera noche, la situación empeoró. La chimenea se apagó de golpe y la casa quedó helada. Los niños se acurrucaron con nosotros en la sala. Entonces escuchamos un sonido proveniente del lago, un llanto desgarrador, como si un niño pidiera ayuda. Quise salir, pero Claudia me sujetó del brazo, aterrada. Desde la ventana vimos una figura. Era un niño, empapado, con la ropa pegada al cuerpo. Tenía la piel pálida y los ojos completamente negros. Caminaba hacia la cabaña, arrastrando los pies. El llanto se convirtió en risa. Los golpes en la puerta comenzaron, suaves al principio, luego cada vez más violentos. Los niños lloraban, Claudia rezaba, y yo empuñaba un leño de la chimenea sin saber qué hacer. De repente los golpes pararon. El silencio fue peor que el ruido. Cuando miré por la ventana, el muelle estaba vacío, pero el suelo de madera estaba mojado, como si alguien hubiera entrado. No dormimos el resto de la noche. Al amanecer recogimos todo y nos fuimos de inmediato. Los niños no quisieron hablar del tema nunca más. Al devolver las llaves, pregunté al dueño de la cabaña qué había pasado. El hombre solo me miró fijamente y dijo: ese niño murió ahogado hace muchos años. Busca compañía y a veces alguien de la familia se queda con él en el lago. No quise escuchar más. Hasta hoy Santiago y Mateo duermen con nosotros porque tienen pesadillas. Lo perturbador es que, hace unos días, Mateo despertó gritando. Cuando lo calmamos, nos dijo algo que me heló la sangre. Papá, el niño del lago ya sabe dónde vivimos.